estuvimos viendo la semana pasada los inicios de este campo de intersección entre la antropología y la educación, para hoy, digamos, incorporarnos, digamos, a lo que sería el análisis o por lo menos la introducción al campo de la antropología y la educación en América Latina, ¿no? Yo les dejé a ustedes un texto, les dejé un texto de Elsie Rockwell, que es una referente, digamos, de la antropología y la educación en América Latina. ¿Me escuchan? Porque ahí me dicen que no estoy en la... ¿Ustedes me están escuchando? Sí, ¿Sí? profe, se escucha y Sí, se te va. escuchamos. Ah, perfecto. Ah, bueno. Profe, le consulto. Perfecto. ¿Ese Sí, texto ¿cómo es no? para la clase que viene? El que está diciendo usted. Sí, para la clase que viene. Sí, exactamente, porque la anterior tenían otra lectura, que es la que hizo la compañera, ¿no? La que hizo la tarea. Bueno, en esta clase, el texto que para acompañar de alguna manera, que ustedes pueden ir mirando el PowerPoint, yo siempre les recomiendo eso, la mirada del PowerPoint con la lectura del texto, o de los textos, porque a veces son dos o tres. En este caso yo quisiera bueno, que en realidad traté de sintetizar, traté de tomar este texto que es muy cortito, pero que es muy explicativo y que de alguna manera delimita los estudios etnográficos en América Latina, ¿no? Porque bueno, ya dijimos, retomamos, porque empieza a grabar de nuevo, entonces retomamos, nosotros las clases anteriores estuvimos viendo cómo se genera, digamos, la antropología como ciencia, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus preguntas, cuáles son los aportes que hace al estudio de la sociedad, y en la clase anterior lo que vimos fue cómo se inicia este campo de intersección entre la antropología y la educación, fundamentalmente a partir digamos, del trabajo de dos antropólogos norteamericanos, Margaret Mead y Jules Henry. Y hoy vamos a analizar cuáles han sido los estudios antropológicos, etnográficos en Latinoamérica. Y que, más que cuáles han sido los trabajos, lo que hoy vamos a hacer es como ver las características que han tenido, digamos, los trabajos antropológicos o hacia qué caminos, el texto, digamos, que guía esta clase de alguna manera, que yo tomo para explicar, como introducirnos en América Latina. Después vamos a retomar América Latina y vamos a meternos específicamente en Argentina, pero bueno, ahora, digamos, estamos acá, en este punto. Elsie Rowell es norteamericana, pero estuvo viviendo y está viviendo en México y ha hecho todo su trabajo de campo, toda su etnografía, digamos, es en las escuelas de México. Y bueno, y en este pequeño trabajo que yo les recomiendo que lean porque no es complejo, es muy sencillo, y, y tira pistas, ¿no? Tira pistas acerca de a qué se ha dedicado la antropología y digamos, a qué se han dedicado los investigadores en antropología y educación en América Latina, o sea, los caminos que ya ha hecho, y los rumbos, o sea, cuáles son los desafíos, por dónde andamos ahora y cuáles son los desafíos. Este texto es del 2001, o sea que en realidad es viejo, pero cuáles son los desafíos de la etnografía en la actualidad contemporánea, ¿no? Entonces, ustedes en la primera placa tienen ahí como una flecha que va, digamos, esto es un recorrido que Rockwell plantea siempre, ¿no? Esta mirada siempre que retoma, digamos, el pasado, ¿no? Para pensar el futuro. Entonces, esto también es parte de algo que a mí me gustaría que ustedes se apropien y que vayan pensando de la misma manera, porque es como la perspectiva que nosotros les ofrecemos, ¿no? O sea, ¿cómo nos metemos a estudiar la educación, ¿no? Bueno, en principio, esta perspectiva desde la que yo les hablo y lo que les propongo
es que el modo de construir conocimiento sobre la educación es un modo siempre colectivo. Y ya vamos a ver por qué. En principio porque no estamos pensando en una antropología que se hace, digamos, en un escritorio y sobre otros que están afuera, digamos, sino que es una antropología que se piensa y se hace con los sujetos eh, a los que le interesa mirar, le interesa, sobre los que le interesa generar conocimiento, ¿no? Entonces, y ya vamos a ver que no es solamente que a la antropología le interesa, o a los científicos antropológicos, digamos, o a la ciencia antropológica le interesa mirar determinados procesos, sino que también la sociedad, digamos, es la que marca agenda para los antropólogos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, también los antropólogos estudian en función, ¿no?, de cuáles son los problemas, las problemáticas, las preguntas, los procesos sociales que convocan a la sociedad toda, ¿no? Y la mirada es siempre esta, ¿no? Estudiamos el conocimiento, estudiamos la educación, digamos, estudiamos los procesos educativos para generar conocimiento sobre esos procesos educativos, pero siempre lo hacemos sobre estudios anteriores, o sea, hay algo que ustedes en las investigaciones antropológicas van a ver siempre, que es como se llaman antecedentes, o sea, siempre, digamos, cuáles son los estudios anteriores, ¿no? Y cuáles son los desafíos, qué es lo que nos proponemos, qué es lo que nos interpela en la actualidad, ¿no? Entonces, cuáles son las nuevas maneras de describir, ¿no?, y de observar lo educativo. Entonces, siempre esta cosa hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Con los pies en el presente, si se puede de alguna manera describir, sintetizar el enfoque que les proponemos, ¿no? Bueno, justamente entre los caminos que se han hecho, la autora distingue algunos rasgos de la investigación antropológica, ¿no? Entonces, uno es este que yo más o menos le anticipé recién, ¿no? La presencia del contexto nacional y regional en los procesos educativos que se estudian. Entonces, ¿qué quiere decir? La antropología es, básicamente, ha sido, digamos, en estos estudios de la educación, provocada, ha sido interpelada de alguna manera por el contexto, por los contextos nacionales y regionales, ¿no? O sea, lo que ocurre socialmente, lo que ocurre en el país, lo que ocurre en los países latinoamericanos, ¿no? Es algo que preocupa a los antropólogos. Y no los preocupa de cualquier manera, sino que los preocupa en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, la antropología, que como ustedes ya veníamos conversando, digamos, se encarga del estudio de lo local, ¿qué quiere decir? De esa cotidianeidad, ¿no? ¿Se acuerdan uno de los gráficos de los primeros PowerPoint? Es esto pequeño que aparece, que puede ser el aula, que puede ser la escuela, que puede ser el barrio, ¿no? O las tres cosas, el aula, en la escuela y en el barrio, ¿no? En esa situación, lo que va a tratar de hacer, digamos, el etnógrafo es mirar, ¿no?, cómo se expresan allí las tensiones y los conflictos y las preocupaciones de el contexto socioeconómico y cultural, digamos, de la nación y de la región y del mundo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensábamos un estudio hoy, podría ser, lo dijimos otras veces también, el estudio en caso podría ser, por ejemplo, el estudio de cómo se enseña antropología en la Universidad Autónoma de Buenos Aires, en el profesorado de universitario de educación especial, en la materia problemática antropológica de la educación, ¿no? O sea, cómo se estudia en situación de pandemia. Entonces, en esta realidad que estamos nosotros viviendo hoy, quien registre esto, quien se dedique en un futuro a estudiar este momento histórico, ¿no?,
va a tener quizá acceso a las grabaciones de estas clases, va a tener quizás acceso a algunos de ustedes para preguntarles cómo era el proceso de aprender en estas circunstancias, va a tener estos elementos, los diarios, ¿no? Las discusiones, las disputas sobre la presencialidad sí, la presencialidad no, todo lo que ocurría, digamos, la pandemia, o sea, cómo se entendía una enfermedad que pone en riesgo al mundo entero, que se entiende por pandemia, cómo los estados resolvieron eso, ¿no? ¿Cómo se estudia eso? En casos, decimos, en casos porque se estudia haciendo un recorte, ¿no? De una situación específica, que puede ser, por ejemplo, esta materia, ¿no? ¿Se va entendiendo? Yo no los veo, así que les pido que me cuenten si escuchan y si se va entendiendo. ¿Sí? Perfecto. Ahí seguimos. Porque tengo que sacar esa pantalla para ir al pago. Bien. Enlazado directamente con esto, los estudios antropológicos, dice Rockwell, se han preocupado mucho sobre cuál es la presencia, cuál es el lugar del Estado, digamos, en los procesos educativos, ¿no? Y no de cualquier manera. Y es interesante esto porque cuando ustedes vayan y estudien sociología de la educación, por ejemplo, van a ver teorías, ¿no?, de la educación, fundamentalmente el reproductivismo, que fue una teoría crítica muy importante, ¿no?, que se encarga de alguna manera como de mirar qué es lo que se reproduce de la sociedad en los procesos educativos, o sea, qué es aquello que continúa siendo, de alguna manera, en los procesos educativos, pero esta idea del estudio antropológico, etnográfico en la cotidianeidad y en cada caso, va a apuntar no solamente a ese proceso de reproducción en que se da una continuidad y pareciera que todo es igual, ¿no? Va a apuntar al registro también de aquellos procesos de resistencia sobre las políticas de Estado, por ejemplo, o de resistencia también, digamos, al revés puede ser, digamos, no solo cuando determinada política de Estado, digamos, de alguna manera toca intereses de los maestros, de los alumnos, de los colectivos, digamos, de los urbanos o rurales o de donde sea, digamos, donde una comunidad se organiza y tiene una escuela, ¿qué pasa ahí, digamos, qué lugar juega el Estado? Si el Estado tiene políticas, digamos, que reivindican los derechos de esas poblaciones, los derechos de los maestros, qué procesos se producen ahí, si hay reproducción de todo lo que el Estado dice respecto, digamos, de el currículum, de cómo dar clase, de dónde dar clase, de qué manera, si es una aceptación y una reproducción mecánica total, digamos, que eso no va a ocurrir, eso lo sabemos los antropólogos, no ocurre, digamos, o se van a generar procesos de resistencia sobre determinadas políticas o sobre toda la política. Depende, ¿no?, de cómo eso se estructure en el campo de tensiones que sería, digamos, la cotidianeidad escolar, ¿no? Entonces, no vamos a ver desde la antropología solamente, digamos, la mirada antropológica lo que ofrece es no mirar solamente los procesos de reproducción en la educación, sino también los procesos de resistencia. ¿Qué quiere decir? La posibilidad que tienen los sujetos que hacen la escuela cotidianamente de producir sus propias políticas y que estas también son reconocidas, por lo menos para nosotros los antropólogos, como políticas públicas, ¿no? No es solamente lo que el Estado dice, marca, legisla, sino también cómo se la apropian las propias comunidades, las propias instituciones educativas, y cómo generan procesos en que se reproduce algo de eso, se acepta algo de eso, ¿no? Pero también procesos de resistencia, ¿no? O sea, la escuela no es un lugar
donde todo es armonía, sino donde va a haber múltiples tensiones entre los distintos niveles del Estado, ¿no? Y no quiere decir que exista una política pública generada por el Estado, esta va a ser acatada en su totalidad, sino que vamos a ir a hurguetear ahí a ver qué pasa en la escuela con eh, cómo se toma, cómo se vive, cómo se apropia. Por eso no es reproducción, sino apropiación, porque ahí en la apropiación los sujetos que hacen la escuela, maestros, alumnos, personal adjunto, todos los padres, las familias, ¿no? Todos ellos, de qué manera se la apropian y la significan y le dan sentido propio, ¿no? Y eso no va a ser de modo homogéneo para todo el mundo, o sea, no todos los maestros van a pensar igual, no todos, en una escuela, ¿no? No todos los miembros del equipo directivo van a pensar igual, no todos los padres igual, entonces es un campo de tensiones y de lucha, y reconocerlo de esa manera posibilita, digamos, dar cuenta de lo que realmente ocurre en la escuela, más allá, digamos, de lo que quieren que ocurra en ella, no solo, digamos, el Estado o los gobernantes, sino los padres, los chicos, las familias en general, ¿no? O sea, hay algo ahí de quienes hacen la escuela que transforman todos los mandatos habidos y por haber, digamos, y también los reproducen en algún punto, ¿no? Hay cosas que van a continuar, o sea, a mí me gustaría que ustedes vayan pensando esto en sus propios procesos de escolarización, ¿no? A ver, ¿qué maestros hacían exactamente lo que el Estado decía? ¿O qué maestros hacían otras cosas? ¿O qué director, digamos, aplicaba la ley a rajatabla? ¿O cuáles son las gambetas, por así decir, que digamos, los sujetos que hacen la escuela le hacen, digamos, a las distintas esferas de poder que construyen políticas públicas acerca de la educación? ¿Hasta ahí vamos? Vuelvo a ustedes a ver si vamos marchando. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Volvemos al PowerPoint. Bien. Otra de los rasgos que dice Elsie Rockwell, digamos, que afectan, que distinguen, digamos, a la etnografía en América Latina, es la importancia que se le logró dar, digamos, al sujeto político colectivo magisterio, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera las investigaciones etnográficas empiezan a mirar, ¿no? Empiezan a mirar el trabajo docente, el trabajo del maestro, pero no en términos individuales, sino en términos de colectivo, ¿no? O sea, por decirlo, digamos, de alguna manera simple y sencilla, es empezar a mirar de qué manera se fue construyendo ese colectivo, ¿no? Ese colectivo magisterio, ese colectivo docencia, ¿no? Cómo se empezaron a pensar esas prácticas y ese trabajo docente en clave de conjunto, digamos, en clave de no cada maestrito con su librito, sino en clave de cómo se construye el trabajo docente como una actividad que congrega, digamos, a un grupo de trabajadoras y de trabajadores que se van a desempeñar allí, digamos, en determinados espacios, instituciones educativas, o, bueno, en este caso, cada uno en nuestra casa con estas características. ¿Y qué hacen? ¿No? ¿Qué distingue ese trabajo en términos de proceso colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace al oficio docente, al trabajo del maestro, ¿no? Y cómo la reflexión sobre el propio trabajo va a fortalecer esa construcción de ese colectivo, ¿no? O sea, de alguna manera, cómo el proceso de reflexión colectiva sobre nuestro trabajo como docentes va a permitir fortalecer
un colectivo que no es fácil de pensar como colectivo, ¿no? O sea, veníamos, o hay toda una tradición, o está presente, creo que es una tradición presente en la educación, digamos, esto de muchas definiciones de la tarea docente, digamos, desde el ámbito de la vocación, como si hubiera, digamos, una particularidad del orden de que uno haya nacido con determinadas características, digamos, para ser un buen docente, ¿no? Y no como la construcción de un oficio que tiene que ver con el tránsito, digamos, de un grupo de sujetos, ¿no? Por momentos de aprendizaje y también de práctica, ¿no? Como el que ustedes están iniciando hoy, y también, digamos, que va a pasar por un momento de iniciación, por así decirlo, al ingresar a una escuela cuando ustedes se reciban y sean docentes, y que la reflexión sobre las propias prácticas va a fortalecer, digamos, un mejor trabajo docente, la construcción de un mejor trabajo docente para cada uno de ustedes y para el colectivo en sí. Entonces, es muy importante, digamos, cómo esta mirada potencia y sirve justamente para recuperar los sentidos que los docentes le dan a esa cuestión de su trabajo cotidiano y diario en las escuelas. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Estoy tratando de chequear a ver si no Hola, se cortó por profe. el... ¿Sí? ¿Vamos Disculpe bien? la molestia. ¿Sí? Sí, entendí, pero yo tengo que abandonar, ¿sabe? Ay, Carmen, La bueno, reunión. bueno, te va a quedar De la última grabación le así. pido, de última Sí, le pido a sí, mi compañera que me pase. Muchas perfecto. gracias. No, por Chao, favor, hasta Carmen. luego. Nos vemos. Chao, hasta luego. Bien, seguimos. Eh, de nuevo, digamos, el rasgo número 4 tiene que ver con esto que nosotros conversábamos antes también, que es la importancia sobre la vida cotidiana. Esta es una característica, digamos, y una categoría que a mí me gustaría que ustedes remarquen, resalten y ya la vayan apuntando, digamos, y vayan, cada vez que en un texto lo encuentren, sería bueno que lo apunten y vayan haciendo una ficha acerca de cómo se entiende la vida cotidiana para cada uno de estos autores. Bueno, otro de los rasgos de la investigación, digamos, etnográfica, es que el estudio de la vida cotidiana en distintos lugares de América ha promovido de alguna manera, dice Elsie Rowell, el establecimiento de relaciones, ¿no? De pensar, digamos, cuáles son las semejanzas en América Latina, por ejemplo, de las prácticas o del trabajo docente o del alumnado o de los padres, de las familias en escuelas rurales, en escuelas, digamos, secundarias, en escuelas primarias, o sea, empezar a pensar cuáles son aquello que se asemeja, que puede construirse como algo común, digamos, como un acervo, que nos permite una cierta idea de pertenencia regional, ¿no? Así también como aquellas cuestiones que distinguen la particularidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque, o sea, cuando nosotros decimos la antropología o el enfoque etnográfico, lo que hace es la descripción densa y se apunta a lo local, es importante pensar en este punto de que, si bien el registro, digamos, de un etnógrafo o de un antropólogo o de ustedes como docentes el día de mañana sobre sus propias prácticas tiene que ver con esa práctica en lo local, en un determinado lugar, en una determinada escuela, en un determinado barrio, ciertas convergencias, tendencias, ¿no? que comunes en toda América Latina permiten arrojar luz sobre modalidades educativas en América Latina en general. No sé si se entiende esto, pero es muy importante que me digan si se entiende, porque no es fácil, digamos,
justamente es una de las críticas más importantes que se le hace a la antropología, o sea, ¿por qué estudiar procesos locales? ¿No? Sí, ¿para qué serviría el conocimiento de ese proceso en esa determinada realidad, en esa escuela, ¿no? Bueno, acá Rockwell nos dice justamente la posibilidad de mirar varios estudios, por ejemplo, ¿no? Sobre educación especial en América Latina, nos puede dar una idea, digamos, de cómo se ha pensado en América Latina la educación especial, ¿no? La educación, sí, Diana, ¿querías preguntar algo? Claro, estaba intentando entender lo que usted estaba explicando Sí. y usted decía esto de poder ver distintas realidades, o sea, para conocer diferente, o sea, lo que pasa en América, que por ahí no pasa en otros lados, dice usted, o sea, conocer realidades educativas locales o a nivel, bueno, a nivel, no sé, de la Argentina, por ejemplo, o a nivel de América. Claro. O sea, lo que plantea Elsie Rockwell, a ver si te entiendo. ¿Querés seguir? Dale, Diana. Sí, sí. Me pregunto si es eso, conocer diferentes realidades de la educación. Tanto. Claro, y digamos, o sea, el registro, perfecto, Diana, sí, es interesante el señalamiento, sí, es conocer en casos, o sea, vamos de nuevo arriba, ¿no? Es conocer en determinadas situaciones, o sea, el carácter local de un proceso determinado, el carácter específico que se da ahí, pero a su vez cuando uno mira comparativamente esos mismos problemas estudiados por otros etnógrafos o por otros investigadores, porque después vamos a ver también que la antropología se nutre y hay toda una cuestión de interdisciplinariedad necesaria en el abordaje de los procesos educativos, entonces, y de cualquier proceso social. Entonces digo, cómo esto, digamos, que tiene color local y que tiene tinte local, también tiene rasgos que generan algún tipo de tendencia a nivel nacional, regional, ¿no? Latinoamericano. Por ¿Se entiende? ejemplo, puede ser cuando manda el consejo o el gobierno, bueno, las escuelas vamos a hacer así, vamos a trabajar así en época pandemia, pero cada localidad, bueno, lo adapta a su realidad, pero hay cosas que mantiene a nivel provincial, pero yo igualmente creo que como que cada escuela es un mundo. Sí, bueno, por eso justamente, o sea, después van a leer para la próxima clase y demás a una autora, Elena Chili, que plantea eso, ¿no? Digamos, y también lo plantea toda esta corriente. O sea, ¿qué es la antropología en este caso? ¿Cuál es el aporte del enfoque etnográfico? Es justamente el registro, digamos, la documentación de esos pequeños mundos. Ahora, ¿cuál es el desafío? Dice Elsie Rockwell. Cada escuela es un mundo. El ejemplo que vos diste, cada uno va a adaptar esta virtualidad, digamos, cada institución va a adaptar la virtualidad a las condiciones materiales, sociales, históricas de esa comunidad en la que está enclavada, digamos, esa práctica docente, ¿no? Eso es así. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un paneo, digamos, de alguna manera, de qué es lo que está ocurriendo en América Latina, primero y principal puede ser en nuestro país, pero bueno, en las provincias de Argentina, podríamos tomar, digamos, etnografías o registros de cómo se está trabajando, cómo se está haciendo escuela en pandemia en la provincia de Entre Ríos, en Jujuy, en Santa Fe, en los sectores vulnerables, por ejemplo, y podríamos sacar una tendencia, ¿no? Podríamos visibilizar, digamos, o documentar una tendencia de... Sí, Diana. Déjame terminar la idea y después te dejo. Podríamos documentar una tendencia, podríamos reflexionar y construir, digamos, reconstruir un modo de hacer escuela en pandemia en los sectores más vulnerables, por ejemplo. ¿De qué manera se la fueron arreglando los docentes, las instituciones educativas y qué sé yo, para generar procesos educativos en comunidades
con poca conectividad, con recursos materiales para la conectividad muy, muy acotados. Entonces, documentar lo no documentado, dice Elsie Rockwell, ¿no? Esto es lo que ha hecho la antropología hasta ahora. Sí, Diana, te escucho. Entonces la antropología nos podría ayudar a nosotros mucho como docentes porque hay muchas cosas de los docentes que no están documentados ni visibilizados. Creo que Exactamente, exactamente. La mayoría, porque en general cuando, digamos, cuando se estudia la educación, digamos, ¿qué hay, digamos, como una mirada de alguna manera hacia los grandes procesos, ¿no? Los procesos más generales. Entonces vos decís, vamos a estudiar la reforma educativa de los 90 y decís, bueno, estudiás de alguna manera o visibilizás o tenés una opinión, digamos, de lo que pasó porque transitaste, porque fuiste alumno, porque fuiste estudiante, te interesa, digamos, meterte a investigar eso, para poder dar cuenta, digamos, de esos procesos tan a escala diminuta y local, digamos, está la etnografía para dar cuenta de qué pasó, o sea, más allá de que se haya discutido la reforma educativa de los años 90 como una reforma que vino a aplicar, digamos, en Argentina y en América Latina las políticas neoliberales que fueron, digamos, pensadas en el mundo, digamos, por los poderosos del mundo, ¿no? Digamos. Entonces, era necesario pensar la escuela de una determinada manera. Ahora, ¿qué pasó efectivamente en las escuelas? Lo saben los maestros y los alumnos. O sea, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo etnográfico sobre la reforma educativa de los 90, deberíamos ir a entrevistar a quienes fueron alumnos en esa época, docentes en esa época. De hecho, se hizo mucha etnografía en los años 90, digamos, sobre después van a ver que eso también fue agenda. No solo después, si leen el texto de Rockwell, de María Rosa Neufeld de la clase pasada, ahí explica de qué manera esto, digamos, la política pública interpela y los temas que a los antropólogos y los temas que los antropólogos investigan tienen que ver con justamente esos grandes problemas de la sociedad, digamos, ¿no? En determinados momentos y procesos históricos. No sé si se entiende. ¿Estamos ahí? Una chica levantó la mano. Ah, bien. ¿Quién quiere hablar? Hable. Abra el micrófono y hable nomás. Hola, Sí, ¿me no escuchan? Sí, ¿Sí? yo pensaba por ahí en esto de la revalorización de los conocimientos locales. Creo que lo que se Ajá. hace es eso. Y también me preguntaba esto de que es interesante el tema del registro, de la observación y el registro de campo, y también qué Uh-huh. hacemos después con esos que registramos. ¿Queda en el Uh-huh. papel, sí? ¿O hacemos algo para transformar, sí? Porque observar Exactamente. por observar es una cosa, pero ¿qué hacemos con eso que observamos y Claro. registramos? Bueno, justamente, muy bien. Bueno, esa es una de las cosas que ustedes, ahora vamos lo trabaja Elsie Rockwell a esto, pero además tiene que ver, Noé, con lo que hemos venido trabajando también en los encuentros anteriores. Esta perspectiva crítica, de alguna manera, toma posición en este sentido. ¿Qué hacemos con el registro? Y tenemos el compromiso de socializarlo. El compromiso de que ese registro y de que esas reflexiones, digamos, y aparte lo estamos haciendo, la propuesta es con los sujetos de estudio, ¿no? No sobre los sujetos de estudio, con los sujetos de estudio, con nuestros, de hecho, bueno, de alguna manera yo me puedo dar como ejemplo, digamos, yo soy maestra de grado y después estudié antropología y después toda mi investigación, mi proceso de investigación han sido sobre educación, digamos, y tiene que ver con esto, ¿no? Con una, o sea, yo empecé a interesarme en la antropología a partir, digamos, de preguntarme para qué educar, qué sentido, para qué sociedad educo, o sea, qué sentido tiene mi trabajo cotidiano, ¿no? Entonces me parece que se trata de eso en algún punto, de lo que dice Noé, ¿no? Y por supuesto que nuestras investigaciones cobran sentido en la medida en que al ser con los sujetos de estudio, o sea, con los maestros, yo fui
digamos, como docente, partícipe de los talleres que después ustedes van a estudiar, de los talleres de docentes, digamos, que retomaron una tradición chilena y de construcción de conocimiento sobre la práctica docente desde la misma escuela y con los docentes, que llevó adelante Elena Chili, digamos, acá en la ciudad de Rosario. Yo era maestra de la comunidad COM, en la década de los 90, entonces, digamos, fui parte de ese proceso de construcción de conocimiento donde, bueno, fue tanto lo que me interpeló la antropología que terminé siendo antropóloga. No quiere decir que todos los docentes tengan que ser antropólogos, pero digo, es importante. No, pero nos está convenciendo ya. ¿Cómo? Nos está convenciendo ya igual. La pasión por la educación. Lo último, la dejo porque me tengo que despedir, tengo una reunión por la integración de mi hijo. Muchas gracias por todo y bueno, voy a hacer las grabaciones. Bueno, chao Diana, nos vemos. Bien, seguimos entonces. Y el punto número 5, digamos, el último de estos rasgos de la investigación, digamos, en términos de los caminos que ya se han hecho en la etnografía, habla de esto que traía Noé justamente recién, cuando decía, ¿para qué, no? Bueno, fíjense, en este último punto, si ustedes están mirando ahí, van a ver que la posición de los antropólogos, digamos, desde esta disciplina o digamos, desde este enfoque que nosotros les estamos proponiendo, ha sido siempre de compromiso, ¿no? De atención a la desigualdad social y educativa y de compromiso con las mayorías. Y ojo, porque acá, digamos, interesante, como cuando lean a la autora, como ella está cuestionando esto de, porque siempre se piensa a las mayorías como minorías, ¿no? Dice, el compromiso es con las mayorías, con los excluidos, con los oprimidos, con los orillados a la pobreza y a la marginación, que no son minoría, que muchas veces en los discursos, digamos, de el poder hegemónico aparecen como minoría, ¿no? Como minoría étnica, como minoría de los pobres, de las orillas, de los barrios, ¿no? Como los gitanos, como los cabecitas negras, como los, digo, todas esas construcciones, los bolivianos, digo, estoy poniendo todos entre comillas porque después ustedes van a ver estudios y se van a encontrar con estudios que yo les voy a proponer que lean, sobre justamente, ¿no? Cómo se construye la identidad, la educación y los procesos educativos de estos grupos construidos muchas veces como minorías, pero que son la mayoría de la población, ¿no? Las infancias pobres, los migrantes, bueno, eso ya vamos a ver que además esto es lanzado hacia el futuro, ¿no? Rockwell siempre está pensando, y nosotros con ella, estos procesos no solo, digamos, como los caminos que se dan, sino también como hacia dónde vamos, ¿no? Y es justamente a poder dar cuenta de cómo se piensa y cómo se construye y qué lugar, digamos, adquieren estos sujetos en los procesos educativos, estos sujetos muchas veces signados como minorías, pero que son las mayorías en la sociedad, ¿no? Bien, vamos a ir a la otra plaquita, si ustedes tienen ahí, pueden pasar a la siguiente, que ya tiene que ver con las preocupaciones emergentes, ¿no? Para Rockwell, ¿cuáles van a ser, bueno, lo que está emergiendo como preocupación? No se olviden que yo les comenté que ella está estudiando esto en qué momento histórico, yo les dije 2001, plena crisis, digamos, neoliberal, entonces ahí van a ver también como algunos rasgos pesimistas de él, digamos, en esta mirada, pero también muy optimistas en términos de qué puede aportar la antropología para la transformación de la sociedad. Entonces, uno de los rasgos o de las preocupaciones que emergen fuertemente, digamos, en los últimos tiempos, dice la autora, van a ser la mirada hacia sujetos que nunca antes habían sido mirados en los procesos educativos, o por lo menos no habían sido puestos en relevancia, en voz
en primera voz, en primera persona, digamos. Sus voces en primera persona, ¿no? Siempre eran hablados por otros, ¿no? O sea, por las leyes, por los padres, por los adultos, por la suposición de que los especialistas, ¿no? Entonces aparece una etnografía que va a mirar a los niños, a las niñas, a los jóvenes como sujetos completos, a las madres, a los padres, a los directores, a los supervisores, a las supervisoras, ¿no? Los va a mirar y los va a escuchar y va a empezar a registrar, digamos, las voces de estos sujetos como sujetos completos, no como sujetos que tienen que ser dichos por otros, ¿no? O que de alguna manera tienen que ser, o para ser escuchados tienen que ser, o desde el deber ser, digamos, cómo es ser un buen alumno, cómo es ser un buen niño, un buen joven, un buen padre, una buena madre, una buena directora, un buen supervisor, una buena supervisora, sino cómo efectivamente desarrollan sus actividades en la escuela, cómo efectivamente, qué los atraviesa efectivamente en la realidad, en esa cotidianidad, y qué dicen ellos y qué sentidos otorgan a su asistencia a la escuela, por ejemplo, o al sumarse a procesos educativos en un club o en una vecinal o en un espacio, digamos, comunitario donde se da la copa de leche y donde se hacen tareas. Entonces se empieza a escuchar, hay una atención a esos sujetos en ese mundo particular en el que viven y cómo los significan, qué sentidos le dan a lo que hacen en ese mundo particular, ¿no? Entonces aparecen otros sujetos en acción en los relatos y en los estudios sobre educación. Ya no es solamente cómo piensa, digamos, una propuesta política la educación, ya no es solamente cómo piensan los especialistas la educación, y en todo caso, si es cómo la piensan los especialistas a la educación, es también ir y escarbar un poquito más abajo y ver por qué los especialistas quieren esa educación para un determinado sector social o esa educación para otro determinado sector social, ¿no? Entonces, como ir siempre un poquito más allá, rascar y rascar sobre la realidad, digamos, que ya tenemos ahí, que aparece como visible, ir hacia lo que no está visible o hacia lo que los sectores, digo, de poder intentan ocultar, ¿no? O sea, estudios hacia arriba también, dice Elsie Rowell, tenemos como pendientes, ¿no? O sea, no solamente estudiar a los de abajo, a los pobres, a los marginados, que el compromiso social sí tiene que ser con ellos, pero cuando estudiamos a quienes generan las políticas públicas para esas infancias y esas adolescencias, también estudiar con qué sentido se generan esas políticas. Si es con sentido emancipatorio, cuáles son las intenciones, digamos, que se cuelan en un proceso que parece de innovación y que parece que va a traer una gran transformación en la educación, que va a ser muy buena para todos, en realidad muy buena para quiénes, sería la pregunta. Media desconfiada de los antropólogos, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? ¿Me están escuchando? Espero que me contesten. Sí, Virginia dice que sí. ¿Alguien más? Bien. Pueden prender las cámaras si quieren, porque total, ahora no estamos mirando. Bien. No estamos nada más que... no estamos pasando el power ahí, así que pueden prender las cámaras y verse las caras entre ustedes. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, perfecto. Bueno, otra de las preocupaciones que emergen, digamos, en estos tiempos tumultuosos en los que escribe Elsie, pero que todavía, digamos, podríamos considerar que estamos atravesando, siempre piensen en esta cosa, ¿no? De este enfoque, ¿no? Siempre está con
como mirando al pasado, como recuperando el pasado y llevándolo, las huellas del pasado en este presente y el fermento de la historia hacia el futuro. Esos son, digamos, también, cuáles son las pistas, digamos, de lo que puede llegar a suceder. Esas cosas andan buscando los antropólogos, ¿no? Entonces, otra de las preocupaciones es vincular de alguna manera como digamos, cuáles son los procesos que se dan en el aula, pero siempre en relación a otras escalas, ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo docente en el aula, ¿no? ¿Qué conocimientos puedo construir cuando analizo, cuando me involucro en un proceso de construcción de conocimiento con un docente, digamos, o con un grupo de docentes acerca de su trabajo en el aula? Y cómo eso yo lo puedo vincular a escalas más grandes de la educación humana en general, ¿no? Entonces, siempre este esfuerzo de la etnografía por salirse y no quedar solo en lo anecdótico y lo local como anecdótico, sino lo local como aquello que puede dar cuenta también, digamos, de procesos a gran escala, ¿no? Estas cuestiones de cómo se expresa, digamos, en la cotidianeidad de la educación, procesos que yo puedo vincular con tendencias políticas a nivel mundial, regional, ¿no? Entonces, justamente, o sea, cuando yo miro un proceso en la cotidianeidad escolar, en la cotidianeidad de mi trabajo diario en la escuela, ¿qué cosas puedo encontrar de alguna manera ahí que puedan también llevarme a reflexiones sobre otras escalas de los procesos educativos? O sea, de qué manera influencian mi práctica docente otras escalas y otras maneras de pensar la educación. No sé, se me ocurre de qué manera, un ejemplo puede ser pensar cuando analicemos este momento histórico, vuelvo a dar el ejemplo, ¿no?, de esta realidad, de qué manera no sé, Google, una conversación que tuvimos hace un rato con una profesora, digamos, de qué manera Google y otras empresas de Internet, digamos, que son empresas, han desarrollado productos, ¿no?, que de alguna manera atienden a las necesidades, ¿no?, actuales, ¿no?, de esta forma de enseñar. Entonces, ¿de qué manera yo puedo vincular, ¿no? ¿Cómo puedo pensar, digamos, cómo se va interrelacionando estas distintas escalas, ¿no? Porque Google es una empresa transnacional, cómo se van relacionando y vinculando las distintas escalas, digamos, en que los procesos educativos se pueden analizar a punto tal que sí voy a poder, cuando haga una etnografía de estos tiempos, pensar en esta realidad, en este aula o en esta grabación y analizar esta grabación en relación a los servicios que Google da en la región y en la ciudad de Rosario y por qué se nos cortaba y por qué digamos, tenemos mejores o peores servicios de Internet en distintas regiones, ¿no? Y si serán los mismos o la misma calidad de servicio en esta región o en Entre Ríos o en Latinoamérica o en el mundo. O sea, digo, estas preguntas, ¿se entiende más o menos la relación? Porque puede parecer como muy complejo, pero en realidad tiene que ver con, no sé si se dan cuenta, ¿no? Como desmenuzar. Es como si tuviéramos, a ver, yo les daría como si nosotros pudiéramos pensar este hilo, ¿no? Y cómo sería ir pensando de qué manera se va
se va armando, o con qué hilo se está armando, se está tramando, ¿no? Esto, ¿se entiende? Entonces, para que nosotros hoy estemos acá, digamos, en medio de la pandemia, usando una plataforma de la facultad, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? De qué otras, bien, qué otras cuestiones, si se entiende, me dicen, ¿no? Estos hilitos, ¿qué tonalidad tiene cada uno para dar con este color que, ¿no? Va a tener como tendencia la educación en estas épocas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Vamos. Bien. Otra de las cuestiones que emergen, digamos, en estos tiempos tiene que ver con la atención a la dimensión cultural de los procesos educativos. Y acá se retoma mucho la perspectiva gramsciana, que ustedes la van a desarrollar y la van a estudiar muy bien cuando tengan sociología, o si ya están teniendo sociología de la educación, pero que es una perspectiva que nosotros compartimos acá, que quiere decir gramsciana, no es marciana, es gramsciana, de Gramsci, ¿no? De Antonio Gramsci, que fue un pensador italiano, que bueno, analizó los procesos educativos en la época del fascismo en Italia, y que se preocupó, de alguna manera, por explicar por qué razón, ¿no? ¿Por qué razón o bajo qué mecanismos los pueblos asumen, digamos, como propios intereses que son de una clase social a la que no pertenecen, de un grupo social al que no pertenecen y que tampoco los beneficia. Entonces él va a explicar los procesos de dominación, no siempre, dice él, van a ser a través de la violencia, ¿no? Como uno se lo imagina en general, digamos, o como han sido los procesos a veces de colonización, o los procesos o como son en algún momento histórico, en determinados momentos históricos, sí, digamos, hay estallidos, digamos, donde el Estado ejerce la coerción, digamos, el poder estatal, o grupos que no son del Estado, otros grupos, ¿no? También pueden ejercer digamos, violencias paraestatales, ¿de qué manera se construye poder, se construye consenso? Esta es una palabra muy utilizada por Gramsci, digamos, o sea, en lugar de la fuerza, de la coerción, construyo consenso, convenzo, ¿no?, a la mayor cantidad de gente posible de que lo que mi sector o el sector social al que yo pertenezco, digamos, cuando se haga lo que yo quiero para beneficiar al grupo social al que yo pertenezco, también eso va a beneficiar a todos los otros sectores sociales, ¿no? Esa es la construcción de hegemonía, ¿no? La construcción de poder a través de procesos de consenso en los que un determinado grupo social o bloque histórico, dice Gramsci, impone, pero no por la fuerza, un modo de pensar la sociedad y un modo de pensar la política y un modo de hacer, digamos, economía y sociedad y construir, digamos, lo social, que no es el que beneficia a todos los sectores sociales, pero que genera un amplio consenso, incluso entre aquellos a los cuales perjudica. ¿De qué manera hace este trabajo Gramsci? Estudiando los medios de comunicación. Porque dice, se plantea, ¿no? Él fue un preso político, toda su obra es prácticamente, digamos, son los cuadernos de la cárcel, que son las cosas que él escribió, digamos, mientras estaba preso, digamos, del fascismo en Italia. Entonces él se pregunta, ¿cómo puede ser posible que este gobierno, digamos, que beneficia a unos pocos, a una minoría, tenga tanto consenso social y el pueblo lo quiera tanto y la gente a la que no beneficia quiera tanto a este gobierno?
¿no? Esa es la pregunta que, digamos, se instala Gramsci y esa perspectiva gramsciana. Entonces, digamos, una de las preocupaciones por la dimensión cultural tiene que ver con esto, ¿no? En la producción cultural, ¿qué fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas se mueven, digamos? ¿Qué poderes están en lucha, ¿no? En lo social, para que la producción cultural tome un determinado rumbo, ¿no? Para que la producción cultural de algunos sea hegemónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en un determinado momento los medios de comunicación, la televisión y demás, o sea, que la producción cultural que se da en determinados espacios, digamos, tenga aporte o no voces, digamos, de estas mayorías que decíamos antes, ¿no? O sea, cuánto de los pueblos originarios, cuánto de los de la producción cultural de los pobres es puesto en valor, por ejemplo, o tiene valor para ser transmitido en los canales de televisión, en las revistas, en el cine, ¿no? ¿Qué puntos de vista de esos sujetos que hacen la vida, digamos, en los barrios, tiene lugar en los grandes medios de comunicación? Sería la pregunta, ¿no? La dimensión cultural de los procesos sociales tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué voces son las que se difunden, las que tienen potencia, las que tienen más valor en términos de que tienen más peso y más poder para imponerse a los colectivos, a todos los colectivos, inclusive a aquellos que no son beneficiados por esas políticas, ¿no? Entonces, atender a la dimensión cultural tiene que ver con poder entender que no está en las mismas condiciones, ¿no? O sea, poder entender en clave de lucha y que no está en las mismas condiciones en esa lucha, un grupo como puede ser un determinado pueblo originario, como puede ser los POM acá en Rosario, ¿no? Que generan música y que, bueno, muchos de mis alumnos hoy en día son músicos populares y cantan y generan música en idioma com, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso conocen ustedes, los jóvenes? ¿Cuánto de eso se difunde en la radio? ¿Cuánto de eso tiene lugar en los canales de televisión? ¿No? ¿Cuál es la música que escuchamos? ¿Esa o en determinados momentos históricos, ¿no? Hay más posibilidades de escuchar determinada música en determinados momentos históricos con determinada correlación de fuerza, o qué va pasando, ¿no? ¿Están en las mismas condiciones? Sería la pregunta. ¿Estamos todos los grupos sociales en las mismas condiciones para que, digamos, nuestras producciones culturales, o sea, lo que nosotros producimos en términos de los haceres cotidianos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la dimensión cultural, que no estamos hablando acá solamente de arte, ¿no? Es una concepción amplia de cultura que tiene que ver con la producción de sentido, que tiene que ver con los modos de vestirnos, de hablar, el idioma, la lengua, la música, absolutamente todo lo que nos constituye como sujetos de la cultura, como sujetos sociales, ¿no? Bueno, estamos todos en las mismas condiciones para que los modos en que nosotros entendemos la cultura, entendemos o vamos haciendo cultura, escribimos, dibujamos, pintamos, enseñamos, jugamos con nuestros hijos. ¿Cuánto de lo que nosotros pensamos, digamos, es algo que tiene que ver con las fuerzas históricas que hacen posible que eso emerja como parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Nos ponemos a pensar,
digo, esto para pensarlo en relación a las modas a veces, ¿no? A qué juegos se ponen de moda, a qué modo de enseñar se pone de moda, a qué modo de bailar se pone de moda, a qué música, ¿no? Porque también, digamos, la moda tiene que ver con el poder y la fuerza que tiene determinado sector social y determinado grupo social que produce contenido, ¿no? Para imponerse a modo de construir consenso en un determinado momento histórico en una sociedad, ¿no? Y, digamos, también esto, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros valoramos de la misma manera, digamos, la producción cultural de los grupos que han sido históricamente discriminados, por ejemplo, la atención no solo a los pueblos originarios, sino a los migrantes internos, o sea, a los pueblos originarios que se mueven dentro de una comunidad, como puede ser la República Argentina, o que se mueven en América Latina, cuando nosotros decimos, bueno, los bolitas, los bolivianos, digamos, cuando generamos un estereotipo, digamos, ¿cuándo eso es valorado como algo positivo y en qué términos, no? Porque si nosotros vamos a pasear al norte, y vamos a Jujuy, qué sé yo, nos vamos a sacar la foto con la chola, con la pollera grande, ¿no? Porque vamos de turista. Ahora, no queremos a la chola, o por lo menos eso, digamos, es algo que ha estudiado mucho María Rosa Netflix, ustedes lo van a ver y lo van a estudiar también, pero no queremos ese modo de vestir ni ese modo de hablar, más que como, digamos, un souvenir de viaje. No lo ponemos en el valor de, bueno, ¿cuánto puedo aprender yo de una mujer que vive en los altos de Bolivia, digamos, o en el norte, en la Puna, ¿no? ¿Cuánto valor tiene el saber de esa mujer, salvo que sea, no sé, estas cuestiones que tienen que ver con la exotización de la cultura, ¿no? Con cómo de alguna manera eso tiene un plus de valor porque tiene que ver con que esté ahí en el norte, en la Puna, y no que venga, digamos, a la plaza de mi pueblo, ¿no? O de mi ciudad, o que se venga a vivir, ¿no? O que todo un grupo de esa comunidad venga a vivir, a ver qué va a generar en una sociedad, qué genera en una comunidad que, no sé, el día de mañana un grupo de pobladores de otra zona migren, ¿no? Como ocurrió con el pueblo Com acá, digamos, en Rosario, y todos los estudios que se hicieron a partir de qué pasaba con la recepción de la ciudad de Rosario, entre comillas, ¿no? A esos migrantes internos, ¿no? A esos pueblos originarios que venían del Chaco, ¿no? Expulsados por la pobreza, y bueno, cómo eran vistos acá por los vecinos, ¿no? Y qué capacidad, qué posibilidad, digamos, de construir sentidos positivos, ¿no? Respecto de esa propia introducción en la ciudad por parte del pueblo Com, ¿no? Todo el esfuerzo que la comunidad en toda su heterogeneidad ha tenido que hacer para ser reconocido como un colectivo más que conforma y configura la ciudad de Rosario, ¿no? Entonces, bueno, justamente el foco de una de las preocupaciones, digamos, que emergen en estos tiempos es ver las formas en que se expresan esos racismos, ¿no? Esa pelea por lograr realmente un reconocimiento de una tradición heterogénea y la necesaria mirada, digamos, desde una postura que respete, digamos, los procesos de interculturalidad en acto, va a decir Elena Chile, o sea, aquello que se da porque efectivamente, digamos, yo interacciono todo el tiempo con distintas tradiciones culturales, pero qué posibilidades de que esto se exprese existen en tanto y en cuanto, digamos, yo tomo conciencia de que la construcción de la alteridad es una construcción política, o sea, la construcción de la diferencia es
una construcción política que puede generar racismo, ¿no? O sea, es una construcción política del otro que puede, a veces, en la misma operación en que está reconociendo lo alterno, lo diferente, lo está ubicando en un escalón de inferioridad o en una exoticidad tal que lo constituye tan extraño que justifica de alguna manera la cuestión de un racismo que opera a un nivel que no puede verse fácilmente, ¿no? O sea, yo doy, no sé si ya se los dije a ustedes, pero siempre doy el ejemplo de mis compañeras y mis compañeros docentes, maestros de la comunidad COM. Ellos hubo un proceso, digamos, de lucha por la construcción de escuelas bilingües, entonces hubo muchos maestros de la comunidad COM que accedieron, digamos, a ser compañeros nuestros y nos enseñaban la lengua y trabajaban junto con nosotros. Bueno, eso fue generando una cuestión, digamos, de mirada muchas veces desde el exotismo, ¿no? Esa cosa, bueno, a ver, ¿cómo tendría que ser un indio, ¿no? O sea, entonces aparecía que la maestra se pintaba las uñas, se compraba un auto y qué sé yo, y ya no era tan india, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, vos, un poco más tenés que aparecer con el taparrabo o con una túnica blanca, que no te muestre como alguien parecido, digamos, a nosotros, porque ahí ya pareciera que se estaría como perdiendo, digamos, su carácter de pertenencia al pueblo com, cuando en realidad lo que está jugando ahí es un claro estereotipo de cómo debe ser un indio, ¿no? Entonces, digo, estas cosas, esta mirada tan finita, de alguna manera que tenga que ver con poder pensar estos procesos, ¿no? Pensar críticamente estos procesos. Y esto también tiene mucha relación con digamos, el punto 4, que es justamente, digamos, esto que venimos repitiendo una y otra vez, que es la porosidad de las fronteras, ¿no? Entonces, pensar que en estos últimos tiempos se han desdibujado tanto las fronteras en términos de Estado, ¿no? Pero no en términos de soberanía, aunque también podríamos pensarlo en esos términos, sino en términos de lo arrasador que ha sido el proceso de globalización, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos, la mirada puesta en aquellos procesos más singulares, ¿no? Y de cómo ver, digamos, en lo local las relaciones con lo general. Entonces, de alguna manera es el desafío de justamente lo que yo les decía recién en relación a la maestra o a los maestros, ¿no? Yo digo, si pensamos el ejemplo de lo que yo les contaba antes, de que muchos de mis alumnos hoy en día son músicos, entonces es, por ejemplo, pensar que esos músicos, a ese grupo, a muchos de mis alumnos los he ido a ver a lugares, digamos, como centros culturales, digamos, y hacen un folclore cantado en lengua con batería, con guitarra eléctrica, con bajo, ¿no? O sea, sin dejar de guardar ese rasgo, ¿no? Particular, pero hay algo de lo general que tiene que ver con los modos de hacer música de hoy, que empapan a la juventud, y que, bueno, se va a expresar en esa producción cultural, ¿no? Se va a expresar de esa manera singular. Entonces, hablamos de procesos de apropiación y hablamos de cómo lo general se expresa en lo particular, ¿no? Y de alguna manera la mirada en esos procesos, poder dar cuenta de esos procesos, porque eso es
pérdida total de la cultura, bueno, es una de las preocupaciones de Elsie Rowell, porque dice, y de esta corriente de la antropología, porque también ella plantea que cuando perdemos una lengua, o sea, si no se hiciera este proceso de alguna manera, ¿no? De resignificar la lengua com, no sé, en la música de Tonolec, por ejemplo, o de estos grupos de músicos que fueron alumnos míos. Digo, si esto no ocurriera, si no aconteciera como parte de la lucha por el sentido y por la cultura, seguramente la lengua como otras, que efectivamente se pierden a veces por el proceso de globalización, es un proceso, dice Elsie Rowell, que efectivamente ocurre y que, digamos, es muy difícil de recuperar. O sea, no va a haber modos de vivir, modos de socializar, modos de construir familia, modos de significar el mundo que se van perdiendo, tanto como se pierde la biodiversidad cuando a partir del monocultivo, por ejemplo. Ella da el ejemplo del maíz, digamos, en México, la importancia del maíz en México y cómo, digamos, la cuestión de los transgénicos y la modificación genética y la producción de esa manera fue arrasando la diversidad del maíz, como no en términos de solamente de una planta y la significación cultural que tiene el maíz para nuestras comunidades, ¿no? Sino en términos efectivamente de la biodiversidad, ¿no? Del patrimonio biológico de la humanidad, ¿no? Y en tanto y en cuanto así también, ¿no? Dice ella, las lenguas o las tradiciones culturales o todo aquello que digamos, no podamos como pensar en clave de potenciar a partir de los procesos, digamos, de educación y a partir de los procesos de construcción de alternativas educativas que sean más respetuosas de la interculturalidad, que sean respetuosas de las tradiciones, pero no solo respetuosas en términos de como ocurrió, digamos, mucho en los 90, donde aparecía la interculturalidad como algo muy ligado, digamos, a la exotización de nuevo, digamos, muy ligado a la tradición más acotada, digamos, del modo de pensar la cultura, ¿no? Esa cuestión más pequeña, más pobre de pensar lo cultural, sino una cuestión que tiene que ver con la reivindicación y la necesaria potencia de otras tradiciones culturales, porque no estamos pensando, digamos, bueno, ahí está la palabra que no me salía, que era tolerancia, ¿no? Porque cuando muchas veces hablamos del respeto, digamos, a la diversidad, hablamos de la tolerancia a lo diferente, ¿no? No, acá, digamos, la apuesta es mucho mayor, porque la apuesta es a reconocer los procesos de interculturalidad como procesos en los que yo puedo aprender, y de hecho hay mucho que las comunidades ancestrales pueden enseñarnos, digamos, en relación al manejo de la vida, a la organización familiar, a la organización de la educación y demás. Hay mucho que si yo lo pienso en términos o en clave de tolerancia, lo dejo en que, bueno, lo vamos a respetar ahí, digamos, lo dejamos ahí, pero no tenemos mucho para aprender de eso, ¿no? Entonces, estos discursos que a veces aparecen como muy seductores en términos de la otredad, ¿no? Pero que guardan un rasgo
fuertemente discriminatorio, ¿no? Porque estoy pensando lo distinto y lo diferente en términos de respeto, pero respeto para que se queden ahí en la reserva, por ejemplo, ¿no? Indígena. Entonces, todo aquello que implique, bueno, que no se muevan y que no pidan mucho más, ¿no? Que lo que eran. Si ellos eran pueblo originario y vivían bien como cazadores y recolectores, ¿para qué quieren algo más que, digamos, vivir en el monte? O sea, la cuestión de romantizar esa diferencia que esconde una gran estigmatización, una gran construcción de un estereotipo y de cómo tiene que ser un pueblo, cuando en realidad, bueno, estamos en una cultura y el reconocimiento de tradiciones diferentes también quiere decir que ninguna cultura va a quedar estática en el tiempo y que todos tenemos derecho a ese patrimonio cultural mundial, todos por igual, ¿no? Y que parte de esa cultura también puede ser, y digo, un ejemplo puede ser justamente Bolivia, cuando pensamos que en las escuelas de Bolivia se estudian 3 idiomas. Se estudia el castellano, una lengua originaria y una lengua extranjera, ¿no? Pero no solamente, como estudiamos nosotros, por ejemplo, el castellano, inglés o francés, digamos, ¿no? Pero no, nosotros no nos hemos planteado una reforma educativa que de alguna manera esté pensando que sería interesante que todos aprendamos que todos aprendamos la lengua mapuche, recuperar, de hecho ahí en Paraná hay un señor que ha hecho talleres sobre lengua charrúa, también, digamos, bueno, en la zona de Entre Ríos, los chanatimbúes, digamos, y cantidades de lenguas y de tradiciones culturales que se van perdiendo en el tiempo porque nosotros decimos que respetamos, ¿no? Decimos que no somos racistas, por ejemplo, siempre decimos que Argentina es un país que el crisol de raza, bueno, después van a leer justamente para las próximas clases, las que vienen, un texto de María Rosanel, fue un libro que escribió maravilloso que se llama De eso no se habla, que justamente, bueno, no hablamos de nuestro racismo, el crisol de razas es hecho trizas, ¿no? Esta idea de que Argentina venimos todos de los barcos y somos un crisol de raza, y qué sé yo, pero en esas razas no aparecen ni los negros ni los pueblos originarios, ¿no? Bien, vamos por el último punto. Otra de las cuestiones, de las preocupaciones emergentes, tiene que ver con justamente el primer punto de la otra, digamos, de los caminos realizados, cuando veíamos esta cuestión de poder pensar en términos de líneas de investigación y de tendencias, ¿no? En determinados grupos, en determinados momentos históricos y sectores sociales, bueno, esta cuestión de del necesario esfuerzo por comparar, por encontrar semejanzas y diferencias, ¿no? O sea, de no solo hacer etnografía, sino también hacer etnología, que sería como la cuestión más teórica, de alguna manera, de construir comparaciones a gran escala y darle, digamos, a los procesos que estudiamos temporalidad e historicidad, en el sentido de que cuando nosotros, si estamos estudiando este momento, por ejemplo, de la pandemia, en algún momento, si esto se va a convertir en algún momento en objeto de estudio, que podamos pensar en una historicidad, ¿no? ¿Cómo llegamos a este momento histórico? Justamente, digamos, ¿cuáles son las herramientas que se resignifican? Por ejemplo, las redes sociales, digamos, la internet, ¿no? ¿Qué fue llevando al mundo a este lugar y cómo en este momento, digamos, nosotros estamos utilizando todas estas herramientas, ¿no? Y qué rasgos, digamos, va a adquirir el color de la educación en este momento, ¿no?
pensando otra vez en el librito que hablábamos el otro día, qué rasgos van a constituir esa historicidad actual de este momento histórico de la escuela, o de la forma de enseñar, ¿no? Pero que no están desvinculados de ninguna manera, digamos, de justamente las condiciones históricas, o sea, la pandemia en este momento que puso, digamos, en jaque modos tradicionales de hacer la escuela, ¿no? Pero que no fue la única vez, ¿no? Porque ustedes habrán visto circular en las redes sociales fotos de, por ejemplo, cuando fue la gran epidemia de poliomielitis, cómo los chicos se reunían alrededor de una radio a tomar clases, ¿no? O sea, ha habido otros momentos. Entonces, darle historicidad al proceso, digamos, que nos convoca para estudiar es justamente mirar desde ese lugar, ¿no? O sea, poder mirar qué pasó antes, ¿no? Y también inscribirlo en un tiempo histórico. Por eso la temporalidad y la historicidad quiere decir, bueno, esto se está dando así, cómo fue antes, y ahora cuáles son las condiciones históricas de este momento, ¿no? Eso sería darle historicidad y darle temporalidad a la mirada sobre los procesos educativos. Bueno, y la última plaquita, que es, bueno, ya justamente esto, ¿no? Que en algún momento nombró Noé, que tiene que ver con el lugar que la etnografía y los estudios etnográficos han tomado, digamos, en América Latina, y que tienen que ver con el desafío de la ética, ¿no? Y la ética como un desafío de quienes hacen etnografía o quienes construyen conocimientos sobre los procesos educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué documentar lo no documentado de los procesos educativos? Por ejemplo, para dar a conocer aquello que el poder no dice sobre lo que hace, ¿no? ¿Por qué? Siempre, dice, ¿no? Una de las claves de la etnografía ha sido digamos, en clave de protección a las comunidades. Entonces, mucho cuidado, dice ella, ¿no? Con las maneras en que escribimos, las maneras en que seleccionar, los modos de seleccionar temas, o sea, qué temas seleccionamos para estudiar, cómo escribimos y cómo protegemos a las comunidades, ¿no? Con las que trabajamos, para que, por ejemplo, sus estrategias de sobrevivencia, de resistencia y demás, no sean después utilizadas en contra de ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el compromiso ético de quien está, digamos, en un lugar de construcción de conocimientos, de quien registra, de quien documenta, ¿no? Y para qué lo hace, de alguna manera, ¿no? Bueno, acerca de esto, de documentar lo no documentado y digamos, y lo no conocido, lo que el poder no quiere decir, digamos, hay una obra de una antropóloga contemporánea, es más joven que yo, que escribió sobre la educación de las clases dominantes, ¿no? Y cómo se educan y cuáles son las sociabilidades que establecen en los barrios privados, digamos, por qué se van a vivir a esos lugares, cuáles son las lógicas que hacen que elijan esos lugares y elijan determinadas escuelas para que sus hijos vayan, que no tiene que ver solamente con lo que van a aprender en términos de contenido, sino con las relaciones sociales que van a establecer en esos lugares, digamos, interesante. Victoria Guesagui se llama, después se los voy a pasar y se los voy a mostrar al libro, ¿no? Pero digo, es interesante cómo se empieza a generar también esa etnografía que da cuenta de las construcciones y de las estrategias del poder para perpetuarse en el poder, ¿no? Y después, bueno, ella cierra, digamos, con algo muy esperanzador que tiene que ver con cómo como antropólogos o como cientistas o como educadores, ¿no es cierto?, podemos nosotros dejar registro escrito de la construcción de alternativas en los intersticios. Dice, bueno, si hay algo que es dominante, que es hegemónico, que construye desde determinada cuestión del poder específico, digamos, y que
y que parece como blindado en algunos momentos, ¿no? Que parece que es lo único que existe, ¿no? Poder encontrar y poder documentar, registrar y poder buscar qué saberes se construyen en los procesos de resistencia a eso que aparece como tan potente en un determinado momento, cómo es importante ir hacia ese intersticio, reconocerlo y reconocer ahí los fermentos de la historia para potenciar esos procesos sociales, justamente en términos de cuidar saberes que han sido históricamente denostados o históricamente despreciados y constituirlos como parte, ¿no?, de los patrimonios culturales de la humanidad y como parte de aquellos saberes que pueden hacer y generar una real transformación de la sociedad, a veces nunca imaginada desde los parámetros más tradicionales, ¿no?, de la sociedad y de pensar la educación. Entonces el desafío sería un poco ese. ¿Cómo nos empezamos a meter ahí, en los intersticios? Les voy a ir pidiendo que enciendan las cámaras, así los saludo ya, viéndole las caras. Estaríamos cerrando la clase y les explico justamente cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer para la próxima clase y para los próximos tiempos, que va a ser la base de su trabajo final. Bueno, con todo esto que vimos hoy, que es un montón, parece un textito chiquitito, pero es polenta, polenta, la invitación es a que yo les dejé un párrafo de Elsie Rowell, que es justamente el que ella apunta y retoma, digamos, la cuestión de la importancia de los nuevos sujetos a los que miramos en la investigación educativa hoy, digamos, cómo pensamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de escuchar las voces de los padres, de los chicos, ¿no? De los maestros, en esto, de quienes hacen escuela, para pensar la educación? Bueno, justamente en esa clave, la idea es que ustedes puedan recuperar una experiencia educativa, la pueden escribir, que después va a ser la base de su trabajo final, así que, bueno, piénsenla bien. Pero la idea es que puedan como recuperar, pensar una experiencia educativa que los haya marcado, ¿no? Acá no importa la cuestión de la valoración en términos positivos o negativos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de poder dar cuenta de estos procesos que venimos mirando, hacia donde nos invita el enfoque etnográfico a mirar, las construcciones de otredad, o sea, qué cosas hay, qué experiencias educativas ustedes retomarían para pensar estos procesos, ¿no? Los procesos de construcción de alteridad, de otredad, ¿no? O sea, no cualquier experiencia educativa, sino aquellas que hayan transitado ustedes, donde hayan podido identificar algo de esto, ¿no? Algo de la construcción del otro, de la alteridad, en clave ya sea de reivindicación de esa diferencia, o en clave justamente, bueno, de esto que venimos diciendo, ¿no? De negación de esa diferencia o negación de esa alteridad, ¿no? O como también a veces en determinados momentos históricos, yo recuerdo una novela una novela para adolescentes, Patito Feo, no sé si ustedes se acuerdan, no, son muy jóvenes la mayoría de ustedes, pero digo, aunque tal vez, porque era en la época de mi hija, 20 y pico de años, que era justamente cómo se construían las populares y las divinas, ¿no? En la relación en la escuela y en el grupo de adolescentes, ¿no? Bueno,
algo de esto que puedan recuperar de su propia experiencia formativa, escolar, no necesariamente escolar, puede ser de otras experiencias formativas, pero si es escolar, bueno, sirve para poder pensar, bueno, qué cosas nos pasaron cuando fuimos estudiantes, que puede ser de este orden, o también puede ser de reivindicación de esa diferencia, ¿no? Que puede ser justamente algún docente que vio o que pudo trabajar, digamos, con esas construcciones de otredades, digamos, de modo de potenciar y de enriquecer los diálogos al interior, digamos, de un grupo escolar o de cualquier grupo de aprendizaje. Entonces, bueno, la idea es esa, que ustedes puedan recuperar eso como una narración que va a ser el inicio del trabajo final. Así que sería importante que sí, y esto sí ya es una tarea, digamos, que sí o sí va a ser entregada la próxima clase, o sea, así que no es que queda, que vamos a compartir si queremos, sino, no, porque me interesa justamente que ustedes puedan después trabajar sobre esa experiencia cuando vayamos avanzando, digamos, en el dictado de la cátedra, que puedan retomarla para que ese sea su trabajo final. Así que, bueno, si quieren alguna pregunta, las escucho, les escucho, y si no, vamos cerrando la clase y nos vemos el viernes que viene. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, cerramos entonces la clase y nos vemos el viernes que viene. Ojalá que sea en el horario que corresponde por el tema de la... Nos vemos, Florencia. Y que no se nos complique con la tecnología, que hoy estuvimos un poco complicados. Bueno, un abrazo grande, adiós. Si quieren quedarse por alguna pregunta, me dicen.